Bueno, seguro que la dehesa y ese aceite de oliva le dan un toque especial a esta carne de guayu. Y seguimos en el reino animal. Hace algunas semanas os hablábamos de las estrategias de las plantas para adaptarse al frío y a la reducción de la disponibilidad de alimentos. Pero no solo las plantas deben adaptarse a la inminente llegada del invierno. Los animales también tienen sus estrategias. Hablamos de ellas. Es en esta época invernal cuando la naturaleza ralentiza su comportamiento. Son muchos los árboles de hoja caduca que han perdido buena parte de su follaje y también son muchos los animales que se han refugiado ya en sus guaridas para pasar estas bajas temperaturas. De cómo la fauna se protege de la época invernal hablamos hoy en nuestro reportaje de Fuera de Tiempo, de la mano de un nuevo amigo, de Sebastián. Sebastián. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Me alegro de verte. ¿Cómo estás? Muy bien. Oye, ¿tienes un momento y me cuentas todo sobre la hibernación de los animales? Por supuesto. Vamos a dar un paseo. Muy bien. Venga. Vamos. Hablamos de hibernación, Sebastián, para referirnos a esa época, a ese periodo en la vida de los animales en los cuales se refugian tanto del frío como de la escasez de alimentos. El ejemplo más común es el del oso. Pues sí, el más conocido, el del oso, es un animal que se sume en una hipotermia durante su hibernación y también bajan las constantes vitales, por ejemplo, las pulsaciones bajan de 50 o 40 que tienen normalmente a solamente 10 y el ritmo respiratorio pues se queda en un 50% de lo normal. Tengo entendido que también hiberna el erizo. El erizo, efectivamente, aquí más cercano ahora a nosotros, es una especie que utiliza también refugio, donde se pone confortablemente recogiendo hojarasca y recogiendo también líquenes y demás. ¿Y qué de verdad en esa frase de que duerme más que un lirón? Pues totalmente cierta, porque el lirón pasa desde mediados de otoño hasta bien entrada la primavera en esas condiciones de hibernación. Acabamos de hablar, Sebastián, de los animales de sangre caliente, ¿no? Que rebajan su temperatura para adaptarse al frío. Pero, ¿qué me cuentas entonces de los animales de sangre fría? Los llamados poiquilotermos son animales que no pueden regular su temperatura y entonces tienen que recurrir a otras estrategias. Ajá. Pues en el caso de los reptiles, aquí tenemos el lagarto celado, es una especie que lo que hace es protegerse en refugio y permanecer ahí unos meses, los meses más fríos, totalmente inmóvil y demás. ¿Los anfibios? Tenemos diferentes tipos de anfibios, diferentes tipos de ranas, sapos y demás. Las ranas, por ejemplo, tienden a permanecer dentro del agua para evitar temperaturas de congelación. Sí. Y otros sapos y demás lo que hacen son refugios subterráneos. El sapo de espuelas, por ejemplo, cava unos refugios muy profundos. Y están los sapos comunes, que lo que utilizan son madrigueras de roedores. ¿Y de los moluscos, como por ejemplo los caracoles, de esos que me cuentas? De estos que tenemos por aquí, en esta zona, muchos. Pues esos caracoles lo que hacen es protegerse también dentro de su propio caparazón. Sí. Y lo que hacen es sellarlo con una telita. Con una telita, con un mucus que se llama epifragma. Y ya rizando el rizo, si bajamos de tamaño, animales más pequeños, como por ejemplo los microorganismos, ¿también sufren estos procesos de hibernación? Esos microorganismos los tenemos presentes aquí en estos líquenes, por ejemplo, o en el agua de esa charca, y lo que tenemos que volver otra vez a la facultad para verlo. Ah, pues volvemos. Este es el laboratorio, ¿no, Sebastián? Sí, aquí es donde tenemos el material de práctica y precisamente tenemos una preparación ahí puesta, la ha preparado un compañero para que puedas verla. ¿Qué son? Los rotíferos, estos animales que viven en nuestro entorno, que tienen un ciclo muy peculiar. Las hembras se están reproduciendo dando lugar a otras hembras, ¿sí? Y cuando llega el periodo desfavorable producen machos con los que se aparean y dan lugar a un huevo resistente de invierno. Oye, ¿y de los tríos qué me puedes decir? Los tríos es un grupo interesantísimo, una cosa totalmente llamativa que se da aquí además en la región. Tenemos una especie concreta de aquí de Extremadura y que tienen una forma parecida de resistencia. Y una pregunta, la última. ¿Y los que sean la releche de todos estos animales? El récord Guinness lo tiene los tartígrados, que son un grupo de animales que aguantan temperaturas de casi el 0
cero absoluto y superior, o sea, de 150 grados centígrados y hasta 6.000 atmósferas de presión, que eso ya han viajado al espacio. Unos superhéroes. Totales. Muchas gracias, Sebastián. Encantado. Hasta otro día. Muy bien. Hace tan solo unas semanas que tuvimos el primer episodio de nevadas en el norte de la región y las heladas poco a poco se van generalizando. La naturaleza inicia así un episodio de descanso que culminará con el resurgir de la primavera.